Bueno, Cristina Agresta es hija de un connotado hombre de fútbol del departamento de Durazno, Óscar, popularmente El el cabezón. Cabezón Agresta, ¿no? Sos hija de él. Sí, la más chica, la menor. Espectacular. Bueno, primero que nada, antes que nada, ¿qué sentiste cuando llamamos, cuando te planteamos esto de hacer un recuerdo a tu padre? Y fue muy emotivo y muy lindo, porque he visto que lo han hecho con otras personas también, lo vienen haciendo. Y creo que es muy bueno para nuestra comunidad, porque tenemos que valorar lo que tenemos, ¿verdad? Es lo que hablábamos contigo, de que tenemos mucha gente valiosa en muchas áreas, en muchas disciplinas, en este caso en el deporte, y es muy bueno para todo duraznense conocer esas historias y valorarlas porque son los que han forjado nuestro destino como comunidad, ¿no? Y aparte ustedes también como familia, o sea, Claro. las hijas e hijos de Oscar, que en el caso de tuyo como de tu querida hermana que lamentablemente Sí, desapareció, sí, sí. están dejando y han dejado una semilla también. Sí, eso esperamos, sí, cómo no, sí, sí. Con todo gusto, porque ya hace mucho tiempo que esta familia viene radicada en el departamento, porque mi papá era de Villa del Carmen, y bueno, y después ya se mudaron para acá, y bueno, sí, hemos estado toda la vida acá en la ciudad de Durazno. Para ir en orden un poco cronológico, Sí, cómo no. hacer la referencia de Óscar Agresta, a nosotros nos motivó el hecho de hacer este contacto con ustedes porque queremos reivindicar la figura y la trayectoria de aquellos que tanto le han dado al fútbol y que por diferentes motivos como que han pasado un poquito el olvido. Contame algo de tu padre, vos lo conociste poco, digamos, ¿no? Sí, lamentablemente lo tuve pocos años porque falleció cuando yo tenía 12 años, murió muy joven, falleció con 57 años recién cumplidos. Pero bueno, sí, me acuerdo perfectamente, su pasión fue el fútbol, sí. Él era un estudioso del fútbol. Cuando yo era pequeña, por ejemplo, veía un libro muy gordo, muy grueso, con tapas duras, con una lámina en la tapa de una pelota, con una red sobre fútbol. O sea, él era un estudioso del fútbol. Era muy de hacer croquis y hacía dibujos que yo suponía que serían las jugadas o Las algo así, tácticas. ¿verdad? Las tácticas. Y bueno, y siempre nos contaba cuando jugó en Wander, en Montevideo, como algo jocoso que tuvo que dejar de jugar porque tenía las piernitas muy flaquitas. Entonces como que eso nos resultaba cómico, ¿no? Ajá. No, pero realmente fue su pasión, sí. Sí, sí, porque siempre estaba escuchando, siempre estaba leyendo sobre el fútbol, bueno, y todo lo que dedicó, sobre todo lo que yo más recuerdo es a la selección de Durazno, ¿no? Y hablando de los comienzos de él, para no apartarnos tanto, nacido en Villa del Carmen, Sí, ¿qué fecha, más o menos, qué datos filatorios puede darnos? sí, él nació un 29 de octubre de 1910 en Villa del Carmen. Su papá era comerciante allí en esa villa y bueno, la mamá vivía, trabajaba en su casa, labores, ¿verdad? Y era el más chico, el más pequeño de los 4 hermanos, con él eran 4 y todos muy enamorados de Villa del Carmen también, porque mi tío Daniel, por ejemplo, mi padrino, bueno, hasta los últimos días de su vida trabajando por su pueblo tan querido, a pesar de que vivía en Montevideo. Incluso la biblioteca del Carmen lleva el nombre de Daniel Agresta, ¿no? Mi tío. O sea que siempre tuvieron mucho cariño hacia su tierra, ¿no? Una familia netamente carmense. Ah, yo creo que sí, sí. El matrimonio, sí, los Sí, hijos. sí, sí. Ajá. La mamá, mi abuela, era Fariello de apellido, italianos por todos lados. Sí. Bien, ¿y qué información tenés tú? Porque tú decías que lamentablemente lo pudiste disfrutar poco, ¿no? ¿Qué información Sí, tenés de cuando viene a la Durazno, digamos? ¿Se radican sí, aquí? sí, tengo información porque yo soy muy curiosa en ese sentido, me gusta saber de los antepasados, no solo propios, sino lo que hablábamos también de toda la comunidad. Y sí, él cuando se puso de novio con mi mamá, que fue cuando empezó a venir mucho más seguido a Durazno, y bueno, luego se casaron y vivieron un tiempo en el Villa del Carmen, ya casados, y luego sí, ya cuando nació mi hermano, el primer hijo de ellos, se vinieron ya del todo para Durazno.
sí, sí. Bien, y ahí quizás ni bien llegan a Durazno, comienza un poco a despertarse quizás la pasión por el fútbol, ¿no? O ya la tenía Ah, yo creo que ya la tenía incorporada. desde soltero, sí, porque mamá contaba que toda la vida, sí, sí, sí. Desde niño quizás, ¿no? Sí, seguramente. Sí, ¿Estudió en el liceo él? sí, sí, estudió, sí, hizo liceo, todo. Después trabajó en la Intendencia Municipal, en la sección de registro civil. Y bueno, yo también me acuerdo muy clarito de cuando iba a la intendencia y después a la salida de la escuela y después él me traía para casa y eso. ¿La escuela cuál era? ¿La 2? No, ¿De niñas o yo no? fui al colegio de las hermanas, Ah, mira. pero a veces mi mamá por algún motivo no estaba o viajaba a Montevideo o lo que fuere, entonces me tenía que ir del colegio para allá y después me venía con él a casa. Ese tipo de recuerdos que uno tiene, ¿no? De niño, de niña. Que no se lo olvidan más. Claro que no. Y después que siempre me llevaba a los partidos de mascota, o sea, vestida de blanco y rojo. Así que la roja del G la llevo desde niña, ¿no? Qué increíble, ¿eh? Ah, sí, o sea que las preparaba Sí, sí, sí. a Sí. ti y a tu Tenía una ropa hermana. especial que era para ir al estadio, digamos, ¿no? Sobre todo en los partidos. A veces iba también en los entrenamientos, alguna vez, pero más que nada los partidos me resultaban eternos, de largos. Claro, porque siendo chica y todo, como que no entendía mucho tampoco sobre... Algo entendía así sobre las reglas del fútbol, pero no era nada así. No, y Creo que si según... hubiera sido varón iba a tener que jugar al fútbol sí o sí. Ahora ya es más común que las damas también jueguen, ¿no? Y seguramente por ser él el técnico iban más temprano, Claro, lo más probable. sí. Y salir a la cancha, que me parecía enorme también. ¿El Ver Estadio tanta Landoni cantidad era? de gente, ¿eh? ¿Era el Estadio Landoni era? Sí, ¿O sí, también sí, estaba en la sí. cancha juvenil en aquella época? ¿No te acordás? Yo recuerdo más que nada el Estadio Landoni, sí. Me acuerdo clarito, sí. Qué increíble, ¿eh? Son recuerdos muy lindos. Ajá. ¿Y a vos te gustó el fútbol? O sea, ¿o ¿amaste ese tema del fútbol o por ahí era como una Eh, obligación que tenías de no, acompañar a tu... no, del fútbol en realidad me gusta, en el sentido, lo que más me atrae es el trabajo en equipo. Eso me parece fabuloso. Como docente, ¿no? Que sos, Sí, ¿no? yo soy docente y el trabajar en equipo, porque es un deporte de equipo, como hay otros que también lo son, pero como que el individualismo corre poco, porque ganan todos o pierden todos, más bien parecería, ¿verdad? Digo, no quiero opinar mucho porque no sé mucho del deporte en sí, no vaya a decir cosas que no son, pero me gusta mucho ese equipo, es un gran equipo siempre, ¿no? Se El llaman trabajo, comunión. esa unión, esa sumatoria de esfuerzos, de que las fortalezas de uno se complementan con las de otros. Eso está muy bueno, eso me encanta. Es lo que rescatás tú de ese deporte que aprendiste a conocer de Sí, niña. y además que cuando juega Uruguay, bueno, los nervios corren, como todo uruguayo yo creo que nos pasa. ¿Cómo era la personalidad de tu padre? ¿Era un tipo Esa es afable? Un tipo... sí, Uno da las, por lo que se ve en las fotos, da la sensación de ser carismático. muy sociable, sumamente sociable, muy buen amigo, pienso que fue porque él por los amigos daba su vida igual. En casa siempre había gente, no tenía ningún tipo de problemas en cuanto, no discriminaba para nada a nivel social o cultural, ni nada por el estilo, ni de ideas, ni religión, nada. O sea que él realmente se brindaba como amigo. Y me acuerdo, por ejemplo, ya que ahora me viene a la memoria, que a veces mi madre llegaba, supongamos, tarde de la noche y no llegaba y se ponía nerviosa y salía y estaba en el cordón de la vereda con un amigo charlando. O sea, Seguramente de fútbol. seguramente de fútbol, o sea, había cierta bohemia también, ¿no? En su forma de ser. Claro. Muy, Muy muy, característico muy de afable. la gente del deporte o del Creo fútbol que de esa sí, época, ¿no? creo que sí. Y eso del equipo y de tanta gente amiga y todo me parece que le da ese ambiente, lo lleva también a ser muy sociable, ¿no? Pienso yo. Era una persona también muy capaz intelectualmente. Por ejemplo, estamos acá observando lo que, bueno, la propuesta del ajedrez, los tableros, ahora sí me sale la palabra, de ajedrez. Incluso él no solamente lo practicaba habitualmente, sino que también logró cosas y lo incorporó a ustedes también. Sí, él, bueno, fue campeón sudamericano de ajedrez
y era un juego que le gustaba muchísimo. Y a través del ajedrez a mí me enseñó mucho. Primero que, bueno, ahora me emociono. Cortamos un En mi poquito. caso particular, me enseñó, antes de leer y escribir, me enseñó a jugar al ajedrez. Y él decía, yo lo escuchaba que decía, que los niños deberían aprender el ajedrez. Aún antes no tenían por qué esperar a que fueran grandes o que supieran leer y escribir. Y él me decía que era un posicionamiento en la vida también, ¿no? Que esos bandos de los blancos y los negros, en el caso de las damas, el rey, todas las piezas tenían su rol. Y también lo del sentido del equipo, volvemos a lo mismo, ¿no? De que todos estaban en la misma función, que en este caso es proteger al rey, ¿verdad? Ahora, Proteger uno se imagina, su reinado, sí. con lo que tú estás diciendo, se imagina cómo pudo él extrapolarlo del ajedrez al fútbol, una fija. Eso es algo que me parece que, y te digo más, pensando en voz alta como estamos haciendo esta nota, estoy seguro que hasta fue un adelantado, porque en su momento, en el 50, 51, 50 y tantos, que él ganó, creo que fueron 11 campeonatos en total, la figura táctica, la disciplina táctica de un equipo, en este caso como la selección de Durazno, extrapolándolo a esto del ajedrez, uno hasta puede pensar de que fue, marcó una diferencia con los rivales. Puede haber sido algo de eso también, ¿no? Es muy buena tu reflexión. Pienso que seguramente sí, porque al tratarse de dos pasiones en su vida, seguramente que naturalmente lo haría. Por ejemplo, él me decía, no te preocupes si pierdes alguna pieza o algo, porque no es ese el tema no es comer piezas, el tema es posicionarse. Y un buen jaque en un determinado momento, aunque hayas perdido la mitad de las piezas, no pasa nada. Trasladarlo al gol a eso. De pronto, ahora que tú lo decís, me haces pensar que incluso, sí. claro, el movimiento del ajedrez al movimiento táctico dentro del campo de juego, el momento de donde uno piensa que quizás la disciplina táctica no estaba tan arraigada, ¿no? Ahora es todo movimiento sistematizado, hoy en la actualidad. Pero en aquella época, yo por lo que he escuchado de los veteranos, se jugaba más con la garra del corazón. Tal vez con el ingenio, ¿no? Supongo, porque es un juego básicamente de ingenio y de sentido de equipo. Como que hoy estoy reiterativa con eso, pero todos están en la misma función, con un mismo fin. Y bueno, y el posicionarse en la vida, él me decía, en la vida tenés que saber posicionarte, y no importan los ataques que recibas. También tenés que ver cómo vas a atacar sin la idea de comer al otro y de hacerle perder piezas, sino de la idea de realmente triunfar. Me resulta difícil no pensar que en algún momento Óscar Agresta no transfirió al vestuario lo del ajedrez. Seguramente sí. No puedo decírtelo así, porque como el que lo veo como dos actividades diferentes, pero seguramente sí. Sí. Bien, ¿y sufriste mucho la pérdida de él? Sí, me imagino, te golpeó muy en una edad brava. Sí, es una edad preadolescencia, en sexto de la escuela, pasando al liceo. Sí, estuvo un año enfermo y mal o bien, durante todo ese año mi mamá con mucha inteligencia me fue preparando despacio sobre el desenlace que se venía, ¿verdad? Porque él tuvo una enfermedad terminal, que fue lo que le afectó, y estuvo operado en Montevideo, entonces también, y bueno, fue un poquito bastante difícil, porque es como que quedas un poco sin un bastón, por decirlo así, sin una de las columnas del hogar, ¿no? Pero mi mamá fue también una persona muy especial, muy inteligente, muy trabajadora y bueno, mal o bien, salimos adelante, pero fue difícil, sí, como todo, ¿verdad? Como toda pérdida de cualquier ser humano, un ser querido. ¿Y pudiste percibir a esa edad tan de niñez y adolescencia la importancia que ya tenía en la sociedad nuestra, tu padre como técnico y como funcionario de carrera, digamos, de la Intendencia? ¿No? ¿Lo pudiste percibir? ¿Lo notabas? ¿O por ahí no? Sí, yo pienso que sí, en el sentido de que yo veía que él daba mucho de él.
ya sea en las amistades, como dijimos recién, por el fútbol. Él no tenía horario, lo llamaran a la hora que fuera o si hubiese que ir a donde fuere, siempre estaba dispuesto, con ganas, sin ganas, con salud, con no salud. O sea, en ese sentido se entregó totalmente. Y bueno, pienso que cuando uno hace una cosa con pasión, con amor, ¿verdad? Y con entrega, no está midiendo tampoco si es reconocido o no. Creo que en ese sentido él era como un perfil bajo, me parece a mí. Nunca le escuché decir, sí, logré tal cosa. No, nunca. Y siempre era el equipo que lograba o el equipo que le pasaba tal o cual cosa. Y en pocas fotos está él también de los cuadros, cuando muchas veces se paraban frente a los fotógrafos, los equipos, por lo que he visto, ha estado en pocas fotos, como medio al costado, un poco reafirmando eso lo del perfil también, ¿no? Puede ser, y él valoraba mucho el trabajo de todos, no solo de los jugadores, por ejemplo, el que les hacía la parte de masajista, el masajista... El Tucho Méndez, Sí, claro, Orlando me Méndez. recuerdo clarito. O sea, todas, no solo las personas que jugaban en los partidos y todo lo demás, sino todo el que también ayudaba de una manera u otra o que participaba de diferentes formas, él valoraba a todos por igual. Era muy de valorar el trabajo de cada uno y que sin fulano no somos nada y que, que si no llega a venir Mengano no va a poder ser y todo ese tipo de cosas yo lo escuchaba mucho, ¿no? ¿Anotaste algunas cosas más? ¿Querés mencionar algo más que haya quedado un poquito en el tintero o más o menos hemos repasado en esta entrevista No sé, todos los factores? Estuve anotando un poquito las fechas para no olvidarme en el momento de la entrevista. Bueno, que él falleció el 19 de noviembre de 1967, o sea, recién había cumplido sus 57 años. Pero yo tuve la suerte de vivir los 25 años de casado, de mis padres, y las bodas de plata, todos esos festejos me acuerdo clarito. Y bueno, son cosas de la vida. Me hubiera gustado, por supuesto, tenerlo Evidente. hasta hoy día, ¿no? Pero bueno. Y después que toda esa parte que también te comenté, que considero que es una herencia, tal vez no directa de él, pero lo de la ciudadanía italiana, ¿no? Que a través de sus abuelos y que vienen a ser mis bisabuelos. Y bueno, pudimos tener la doble ciudadanía y eso también es muy bueno, ¿no? Y creo es un legado extraordinario, también, claro. Sí, sí. ¿Y qué sacaste tú de tu padre, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Qué sacaste tú de tu padre? Bueno, saqué muchas Si cosas. podés percibirlo, Sí, porque siempre no, reafirmamos sí, que fueron pocos años, ¿no? No, De pero conocimiento. sí, pero una niñez muy linda tuve, muy querida, muy protegida. Por ejemplo, me contaba que el parto, cuando mi mamá me tuvo a mí, él estuvo presente. Claro, y como yo después con los años soy docente, me especialicé en primera infancia y sé la importancia que es eso, me doy cuenta por qué el lazo, ¿no? Que quizás teníamos un lazo muy apegado porque él estuvo desde el primer momento. Esas cosas en el bebé quedan, ¿no? En el inconsciente y quedan para siempre. Entonces, creo que él, porque soy como soy la menor y con mucha diferencia de edad con mis hermanos, un poco como que me disfrutó mucho, me da la impresión, ¿no? Porque ya casi como un abuelo, diríamos, no tanto, pero entonces como que yo lo disfruté mucho y él también a mí. Digo, disfrutamos mucho juntos, distintas actividades, tenía paciencia, me escuchaba, si hacía algo equivocado, él me hablaba mucho y para mí era espantoso, me dolía más que me hablara como me hablaba él que me dieran una buena en la cola, ¿no? Porque él me decía que él tenía expectativas, que él de mí esperaba mucho, más de lo que había hecho de pronto en alguna equivocación. Pero me han quedado sí, sus palabras, sí, cómo no, y su ejemplo. Ya te digo, yo lo que más resalto es ese poner la amistad en un nivel muy alto en su vida. Para mí también la amistad es como la sal de la vida. ¿Y por qué no el orgullo también de un pro hombre en el tema del fútbol, ¿no? Porque sí. Aquellos que somos futboleros tenemos que dimensionar también. Y el amor por el deporte, por esa nobleza, ¿verdad?, que tiene el deporte y que es tan enriquecedor para todos, ¿no? Sí, sí.
Bueno, nosotros quisimos estar un rato contigo, un poco a modo Muchas de gracias. reconocimiento, de homenaje, un poco tardío.